El brazo armado de Hamas se atribuyó el lanzamiento de 2 ráfagas de 40 cohetes desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel. Entre tanto, el foco sigue puesto en Qatar a la espera de nuevos avances en las negociaciones por un cese el fuego, mientras la cifra de muertos se acerca a los 30.000. Récord de solicitudes de asilo en la Unión Europea. Según la agencia de asilo del bloque, en 2023 se registraron 1.14 millones de peticiones, un aumento del 18% con respecto a la cifra de 2022, números similares a los registrados durante la crisis migratoria de 2015 y 2016. Y el Senado francés vota este miércoles un proyecto de ley para blindar el aborto en la Constitución. Este podría ser un proceso largo, ya que la mayoría conservadora en el Senado se mantiene escéptica ante la medida. Bienvenidos a un nuevo bloque de noticias en France 24. Es un gusto estar con ustedes. Comenzamos este bloque de noticiero en Medio Oriente para actualizar la situación en Israel y la Franja de Gaza. Allí se espera un avance en las negociaciones para un nuevo alto el fuego mientras se registran ataques sobre el norte de Israel. En tanto, la cifra total de muertos en el enclave desde el inicio de la guerra asciende a 29.954. Nuestro corresponsal en Israel y los territorios palestinos, Federico Coe Barberena, nos amplía la información. Sí, las distintas respuestas y declaraciones que llegan sobre esos diálogos en Qatar no hacen más que calmar o minimizar ese optimismo que había expresado el presidente estadounidense Joe Biden cuando había señalado que incluso para este lunes podía llegar a haber un acuerdo. Hace un rato, en un discurso televisado desde Beirut, el líder del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo que Hamas está mostrando flexibilidad en los diálogos, pero que también está listo para continuar su lucha en Gaza. Son palabras que siguen, por ejemplo, a las de otro alto funcionario de Hamas, Osama Hamdan, que en declaraciones a la cadena qatarí Al Jazeera dijo que todavía el grupo islamista no ha recibido una nueva propuesta de tregua. Del otro lado también el medio israelí, Israel Hayom, ha reportado el regreso de casi toda la delegación israelí que estaba en Doha sin haber logrado avances, y en los medios israelíes lo que se habla es de progresos que son lentos y de brechas que todavía siguen siendo amplias. Además, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sigue decidido a llevar a cabo esa invasión en Rafah pese a la presión internacional, y también le ha contestado al presidente Biden, que había dicho que Israel corre riesgo de perder el apoyo internacional de su invasión en Gaza. Dijo Netanyahu, o reflejó Netanyahu, citó una encuesta de Harvard que dice que el 82% del público estadounidense todavía apoya las acciones de Israel. Mientras todo esto ocurre, bien señalaban, Hamas ha reivindicado un ataque con 2 salvas de 40 cohetes desde el sur del Líbano, destinadas, dijo las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, que estaban destinadas hacia una brigada israelí y el cuartel israelí en el aeropuerto de Beit Hilal, a lo que Israel dice haber respondido con fuego de artillería hacia los sitios desde donde se realizaron esos lanzamientos. Este miércoles, familiares de los rehenes en poder de Hamas iniciaron una marcha de 4 días para exigir la liberación de los secuestrados. La manifestación comenzó en la frontera con la Franja de Gaza en el kibutz de Reim, lugar donde murieron cerca de 364 personas que asistían a un festival de música el pasado 7 de octubre y tiene como destino la ciudad de Jerusalén. Los familiares exigen la liberación de los cerca de 134 rehenes que aún están retenidos en Gaza. 145 días y noches interminables de anhelo por nuestros seres queridos. Les enviamos fuerza y les pedimos que aguanten un poco más. Omer, solo un poco más. Un acuerdo es posible. A partir de hoy marcharemos durante 4 días bajo el mensaje Unidos por la liberación de los rehenes. Este miércoles, las autoridades de Transnistria, la región separatista de Moldavia, pidieron la protección de Rusia frente a una supuesta presión del gobierno moldavo. Diputados separatistas de esta región prorrusa emitieron una declaración en la que piden a Moscú aplicar medidas para proteger a la población de lo que consideran es una amenaza económica, luego de que el gobierno de Moldavia impusiera aranceles a los productos de Transnistria. El Kremlin anunció que consideraba como una prioridad la protección de quienes considera sus compatriotas, mientras que Moldavia calificó las declaraciones como un hecho de propaganda.
Continuamos. La portavoz de Alexei Navalny, quien murió en custodia el pasado 16 de febrero, anunció que el funeral del opositor ruso tendrá lugar el próximo viernes 1 de marzo en el sur de Moscú. En paralelo, Yulia Navalnaya, la viuda de Alexei Navalny, habló este miércoles ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Afirmó que las autoridades rusas abusaron del cuerpo de su esposo después de su muerte. William Gazov tiene los detalles. 12 días después de su muerte, se conoce la fecha del funeral de Alexei Navalny. Será el próximo viernes 1 de marzo en el distrito de Margino, en el sur de Moscú. Lo anunció la portavoz del opositor ruso en la plataforma X. El funeral de Alexei se celebrará en la iglesia del ícono de la Madre de Dios Apaga Mis Dolores en Margino el 1 de marzo a las 14 horas. Vengan con anticipación. El funeral tendrá lugar en el cementerio de Borisovkoye. El anuncio llega después de varios días de enfrentamientos por el retraso en la entrega del cuerpo de Alexei Navalny entre su familia y las autoridades rusas. Al tiempo, y dirigiéndose a los parlamentarios europeos en Estrasburgo este miércoles, Yulia Navalnaya, la viuda de Alexei Navalny, repitió que es Vladimir Putin quien mató a su esposo. Acusaciones rechazadas por el Kremlin. También señaló a las autoridades rusas por abusos contra el cuerpo del opositor. On his orders, Alexei was tortured for 3 years. Por orden suya, Alexei fue torturado durante 3 años. Pasó hambre en una pequeña celda de piedra, aislado del mundo exterior, y se le negaron las visitas, las llamadas telefónicas e incluso las cartas. Y luego lo mataron. Incluso después de eso, maltrataron su cuerpo y abusaron de su madre. Even after that, they abused his body and abused his mother. Yulia Navalnaya también se mostró preocupada por la organización del funeral. La viuda teme de que la policía arreste a los que acudan a la ceremonia. Al menos 400 personas han sido detenidas desde la muerte de Alexei Navalny, según el Grupo de Defensa de los Derechos Humanos OVD Info. La Unión Europea registró en 2023 un récord en las solicitudes de asilo con 1.14 millones de peticiones, un aumento del 18% respecto a las cifras registradas durante 2022 y números similares a los registrados durante la crisis migratoria de los años 2015 y 2016. Según un informe publicado por la Agencia de Asilo de la Unión Europea, los ciudadanos sirios son la población que lidera el número de peticiones con 181.000, mientras que Alemania es el país que más solicitudes ha recibido con cerca de 334.000 peticiones. Estas tendencias simultáneas, el aumento de las solicitudes de asilo y la afluencia de personas desplazadas desde Ucrania, están ejerciendo una inmensa presión sobre los sistemas de asilo y recepción de la Unión Europea más. Las autoridades nacionales están siendo llevadas al límite en sus esfuerzos por dar cabida y salvaguardar a los necesitados. Vamos ahora a Grecia, donde miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades del país para conmemorar el aniversario del accidente ferroviario que en 2023 cobró la vida de cerca de 57 personas. Familiares de las víctimas mantienen su exigencia de justicia, mientras el primer ministro Kyriakos Mitsotakis reconoció el fracaso colectivo del Estado por las fallas en la red ferroviaria y prometió llevar a los responsables a que serán castigados. Salva Santana nos amplía. Ya hace un año que sus familias lloran a las 57 víctimas del accidente de tren que iba de Atenas a Tesalónica, el mayor accidente ferroviario de Grecia. Con velas, flores y fotos intentan sobrellevar la pérdida y mantener viva la memoria, aunque las familias y los equipos de rescate recuerdan muy bien ese día, especialmente traumático porque la mayoría de fallecidos eran jóvenes universitarios. Llegaron algunos padres y trataron de obtener información nuestra o de cualquiera. No había manera de responder algo positivo y evitamos incluso responder, porque ¿qué se le puede decir a un padre que no tiene forma de encontrar a su hijo con vida? En Atenas, en cambio, ciudadanos y trabajadores del sector ferroviario decidieron dejar atrás las lágrimas y salir a las calles para exigir al gobierno griego que nunca vuelva a suceder algo así, a través del refuerzo del sistema ferroviario nacional. Lamentablemente, un año después estamos aquí y vemos que no hemos obtenido justicia, que los responsables no han rendido cuentas. Un tema que genera tanto malestar social que provocó enfrentamientos entre la policía y manifestantes.
Hasta el momento ha sido detenido un jefe de estación, pero muchos exigen responsabilidades de los políticos, protegidos por la ley griega contra el procesamiento, por las fallas de seguridad. En Francia, el Senado votará este miércoles un proyecto de ley para inscribir en la Constitución el aborto legal en el país desde 1974. Sin embargo, este podría ser un proceso largo, ya que la medida enfrentaría obstáculos importantes en la Cámara Alta ante la mayoría conservadora que se mantiene escéptica. Con 493 votos a favor y 30 en contra, la Asamblea Nacional Francesa aprobó el mes pasado un proyecto de ley para inscribir el derecho al aborto en la Constitución. Ahora que el proyecto pasa a la Cámara Alta, es posible que algunos miembros del Senado, controlado por los conservadores, intenten frenar la reforma. Dominada por la derecha y el centro, el Senado tendría que validar el texto, pero la mayoría del Senado sigue siendo escéptica sobre la redacción elegida, que se refiere al aborto como una libertad garantizada. El senador Philippe Bas cree que esto podría dar lugar a interrupciones del embarazo después del plazo legal, actualmente de 14 semanas, y el presidente del Senado considera que la medida es innecesaria. El aborto no está amenazado en nuestro país. Si estuviera amenazado, créanme, lucharía por defenderlo. Pero creo que la Constitución no es un catálogo de derechos sociales. La medida se tomó después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara en 2022 el derecho al aborto. Pero el camino hacia una revisión constitucional es difícil y no garantiza que se convierta en ley. Si se aprueba en el Senado, también requeriría una mayoría de 3/5 de los votos en el Congreso francés, un órgano compuesto por las dos cámaras del Parlamento. Según la encuesta IFOP, el 86% de los franceses apoyan esta revisión. Si se aprueba, Francia se convertiría en el primer país del mundo en hacer del aborto un derecho constitucional. Cambiamos de tema. Los planes confidenciales relativos a la seguridad de los Juegos Olímpicos de este verano en Francia pueden haber acabado en manos inescrupulosas. Esto después que en una estación de tren de París fuera robado a un trabajador del ayuntamiento un bolso que contenía un ordenador y 2 USB que contenían la sensible información. El incidente es el último que plantea nuevas dudas sobre la seguridad de millones de visitantes y participantes durante el mayor acontecimiento deportivo del mundo. Un percance que vuelve a poner en tela de juicio la seguridad de los Juegos Olímpicos de París de este verano. Los planes de seguridad confidenciales de la policía para los Juegos estarían en poder de delincuentes. Esto tras el robo en un tren de un maletín que contenía un computador portátil y 2 memorias USB pertenecientes a un ingeniero del Ayuntamiento de París. El incidente se produjo el lunes por la noche en la estación Gare du Nord. El hombre, que había dejado el maletín debajo de su asiento, se percató del robo cuando intentó cambiar de tren y vio que su bolso ya no estaba. La Policía Regional de Transportes avanza en una investigación. Entre tanto, el presidente del comité organizador de París 2024 se mantuvo hermético cuando se le preguntó por el incidente en una entrevista el miércoles por la mañana. No puedo confirmar esta información. Fue revelada ayer por la tarde por los medios de comunicación, pero sin confirmación por parte del Ayuntamiento de París. Prefiero esperar a ver si se confirma esta información antes de hacer un comentario. Un incidente desafortunado y otra piedra en el zapato para los responsables de la seguridad de los Juegos Olímpicos cuando faltan 5 meses para la inauguración. A finales de enero, el ministro del Interior francés anunció que el gobierno reducía el número de asistentes a la ceremonia de apertura a unos 300.000 espectadores, la mitad de lo previsto inicialmente. Por su parte, las empresas de seguridad privada han tenido dificultades para encontrar personal que ayude a la policía y a los soldados desplegados para garantizar la seguridad de los asistentes al mayor acontecimiento deportivo del mundo. Casi un año y medio después de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, los billetes en Reino Unido ya son impresos con el rostro del rey Carlos III. Aunque solo saldrán a circulación a partir del 5 de junio de este año, ya están disponibles en el Museo del Banco de Inglaterra en una exposición llamada El futuro del dinero, en la que también se habla del papel de las monedas digitales, de los criptoactivos y la libra digital. El diseño del nuevo billete es el mismo, con los mismos personajes en la parte posterior, pero ya sin la reina Isabel en el frente. Cuando lleguen los nuevos billetes, los verás de forma bastante gradual porque reemplazarán a los billetes antiguos que estén desgastados. Cuando se sacan de circulación, se trituran y reciclan. Y después de eso, se pueden convertir en una variedad de cosas diferentes. Cerramos este bloque de noticias. Continúe con nosotros y ya regresamos con más.